bienvenidos a todos a Evolución TV. Les saluda su amiga y hermana en Cristo, Gladys Martínez. Gracias por acompañarnos nuevamente. Si eres nuevo, dale like, suscríbete, déjanos su comentario para que cada vez que este canal suba contenido nuevo seas notificado y no te pierdas de nada. Así que sin más y menos, vamos a dar inicio al programa de hoy. Salmos 119, versículo 165 nos dice: mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Este salmo nos dice que los que aman la ley de Dios viven en paz, ya que la ley del Señor es perfecta. Y tomando esta palabra en cuenta, escuchemos este canto que habla precisamente de esto. En medio de mi corazón, por eso mis pies no resbalarán jamás, no resbalarán, no resbalarán, no resbalarán jamás. Mis ojos quieren ver las maravillas de tu ley, de ella hablaré y no me olvidaré jamás. No me olvidaré, no me olvidaré, no me olvidaré jamás. La ley del Señor es perfecta. La ley del Señor convierte el alma. Convierte el alma. Es pura y recta. La ley del Señor es mi delicia. Es mi delicia. Tanto la pondré en medio de mi corazón. Por eso mis pies no resbalarán jamás. No resbalarán, no resbalarán, no resbalarán jamás. Mis ojos quieren ver las maravillas de tu ley, de ella hablaré y no me olvidaré jamás. No me olvidaré, no me olvidaré, no me olvidaré jamás. Por tanto la pondré en medio de mi corazón. Por eso mis pies no resbalarán jamás. No resbalarán, no resbalarán, no resbalarán jamás. Mis ojos quieren ver las maravillas de tu ley, de ella hablaré y no me olvidaré jamás. No me olvidaré, no me olvidaré, no me olvidaré jamás. No me olvidaré, no me olvidaré, no me olvidaré jamás.
Salmos 139, 7 al 8 dice lo siguiente. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. ¿A quién iremos si solo Dios puede estar con nosotros? Solo Dios puede proveernos de paz, amor, refugio y el anhelo de nuestro corazón. Y con este salmo escuchemos este canto que se titula ¿A quién iremos? ¿Quién iré si no es a ti? Pues solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iré si no es a ti? Pues solo tú tienes palabras de vida eterna. Pues tú eres Dios y no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos obtener salvación. Pues tú das vida y vida eterna. Gracias Jesucristo por la oportunidad de vivir una eternidad. Pues solo tú tienes palabras de vida eterna. Tú eres mi luz, tú eres mi guía. Por senderos rectos yo sé bien que tú me guiarás. Tu sangre preciosa es un gran manantial que quita mi sed, mi amargura y maldad. Por eso cantaré, tu sangre preciosa es un gran manantial que quita mi sed, amargura y maldad. Por eso cantaré, ¿a quién iré?
Con mucho amor y precaución, miembros de nuestra iglesia, Maná Ministerios, han estado muy ocupados trabajando, llevando despensas, alimentos y sin faltar el Evangelio. Queremos tomar este tiempo para agradecer a todas aquellas personas que nos han apoyado con sus donaciones, con su tiempo, con sus oraciones, absolutamente a todos. Gracias por el gran trabajo que continuarán haciendo. El COVID-19 llegó para cerrar puertas, para cerrar reuniones, para prohibir abrazos, para taparnos la boca, pero nunca jamás podrá evitar que el mensaje de nuestro Señor Jesucristo siga transformando vidas, tal como lo hizo con José Guerrero, que en estos tiempos ha decidido entregar su vida y unirse a esta hermosa familia en Cristo. Pues gracias a Dios estamos reunidos, solo un grupo de personas, para presenciar hoy el nacimiento de mi hijo José Manuel Guerrero Villasana, nacimiento en el reino de Dios. Y yo le agradezco mucho al Señor por la oportunidad que le dio y que le ha dado de que Él pueda arrepentirse de sus pecados, pero sobre todas las cosas darle su vida al Señor Jesucristo. Desde muy pequeño yo también entregué mi vida al Señor, y aunque no fue fácil, lo que sí es cierto es que cuando uno le entrega su vida a una corta edad, el Señor se encarga de ir moldeando el camino por el cual debemos caminar. Y yo quiero agradecerle a Dios por esta oportunidad. Dice la palabra de Dios que Jesucristo es el único camino, Él es la verdad y Él es la vida que pueden llevar al Padre, y sin Él nadie puede llegar al Señor, nadie puede llegar al Padre. También dice que Jesucristo es la puerta y que Jesucristo es el buen pastor. Pero también dice que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. También la Escritura dice que el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. También el Señor Jesucristo dijo que todo aquel que en Él cree y sea bautizado será salvo, y el que no ha creído ya ha sido condenado. Sabemos que este tiempo que vivimos es incierto, y por eso yo le motivo a usted que, a pesar de que no tengamos nuestras reuniones, si usted no ha entregado su vida a Cristo por completo, si usted no se ha bautizado, yo le invito a que nos haga saber su decisión de hacerlo, y con mucho gusto estaremos haciendo esta ceremonia, donde no es una acción para poder entrar a la iglesia, sino más bien es un acto de obediencia para pertenecer al reino del Señor Jesucristo. Quiero levantarle su confesión de fe a mi hijo José, y a través de este video que todas las personas sean testigos de la decisión que él ha tomado dentro de su corazón y que ahora la va a manifestar a través del bautismo. José Manuel Guerrero, ¿tú crees que Jesús es el Hijo de Dios? Sí. ¿Tú crees que Él vino a este mundo para morir por tus pecados y tomar tu lugar? Sí. ¿Tú crees que Él es el único que puede darte salvación y vida eterna? Sí. ¿Tú le has recibido en tu corazón como tu único Señor y Salvador? Sí.
¿Tú le entregas hoy en este día tu vida? Sí. Muy bien. Con esta decisión de fe y con esta confesión pública, vamos a pasar a las aguas bautismales y usted va a ser testigo de la muerte, de la sepultura del viejo José y el levantamiento de una vida nueva. Muy bien. José Manuel Guerrero Villasana, tú has decidido entregarle tu corazón al Señor Jesucristo. Sí. ¿Tú crees que Él vino a este mundo para morir por tus pecados en tu lugar? Sí. ¿Tú le recibes como tu único y suficiente Salvador? Sí. Con esta confesión de fe, yo como siervo del Señor Jesucristo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para el perdón de tus pecados. Le doy muchas gracias, mi Señor, porque usted le dio la oportunidad a mi hijo José de poder entregar su vida completamente a usted, Señor. Yo le pido que a partir de este instante, Señor, su Santo Espíritu lo tome en sus manos, Señor, y dirija su caminar, Padre bendito, de aquí hasta que usted venga o hasta que usted le llame a cuenta, Señor. Yo sé, Padre, que hay planes maravillosos, Padre, de parte suya para la vida de él. En el nombre de Jesús, que su bendición sea con él, Padre. Amén. Amén. Esta semana nuestros pastores y varios miembros de nuestra comunidad estuvieron transmitiendo por varias plataformas el clamor que se llevó a cabo este viernes 17 de julio. Un tiempo extraordinario clamando por nuestra tierra, nuestra ciudad, nuestra comunidad y nuestras familias. Realmente fue un tiempo lleno de la presencia del Señor. Ante tu trono adoraré, de rodillas yo caeré, pondré mi corona a tus pies, Señor. Cuánto es que te amo, te diré, tus pies yo besaré.
gracias, Señor, por la vida de nuestros presidentes, Señor, por la vida, Señor. Alabando su nombre, bendiciendo, intercediendo por cada una de estas necesidades que tenemos en nuestro pueblo cristiano, en nuestro pueblo, Señor, de gloria a su nombre, Señor. Ayúdenos a seguir adelante, compartiendo su palabra, transmitiéndola. Nuestro corazón, nuestra súplica en el nombre de tu Hijo Jesús. Sabemos, Señor, que en el mundo circula la mentira y la luz de tu Evangelio es la que revela los pensamientos y las intenciones del corazón. Que se levante gente que no tema, Señor, a ningún obstáculo, que ellos forjen sus propias empresas, que ellos hagan levantar la economía de esta ciudad. Van a comenzar con un pequeño negocio. Estaremos alegres, porque tu gozo, Señor, es nuestra fortaleza. Y tu palabra dice, Señor, claman los justos. Oramos que cada familia te conozca, sepa y clamen al Dios del cielo, porque de ahí viene nuestra salvación. Oh, te adoramos, Señor. Establecemos que en nuestra ciudad existe el Igualmente, Señor, en los hogares donde no te conocen, haya luz, Señor, en medio de las tinieblas. En aquellos hogares, Padre, donde hay disturbios, donde hay pleitos, donde hay divisiones, la luz de tu palabra brille en medio de esos hogares, Señor. Haya esperanza para ellos. Conozcan que hay esperanza. Mi canción a ti, Rey de justicia, a ti, Rey de paz. Y ahora continuamos nuestra programación con nuestro pastor Víctor Manuel Guerrero, quien estará compartiendo con nosotros la palabra de hoy, la liberación. Efesios 6:13 dice: Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. En el versículo 16 dice: Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Oremos. Padre, le doy muchas gracias, Señor, esta tarde por la oportunidad que nos da de estar nuevamente juntos para meditar en su palabra. Yo le pido, mi Dios, que nos enseñe a través de su palabra y que abra nuestros ojos, Señor, pero sobre todo que nos dé un descanso para nuestro corazón y para nuestra alma, el saber, Señor, que usted está obrando aunque nosotros no le estemos viendo, Señor. Gracias por ser nuestro Padre. Gracias, Señor, por cuidarnos y amarnos, Señor, sin tener, Padre, nosotros, sin siquiera, Señor, merecerlo. Gracias, mi Padre, en el poderoso nombre de su Hijo amado Jesús. Amén. Cuando Dios llamó a Moisés para que se encargara de libertar al pueblo de Israel, cuando se le apareció aquella zarza ardiendo y que no se consumía, y en medio de ella la voz de Dios hablándole a Moisés, Dios le dio, o cuando Dios habló con él, le dijo unas palabras extraordinarias. La primera de ellas es: he visto el sufrimiento de mi pueblo. Y otra es: he escuchado su clamor. Dos cosas importantes que Dios hizo antes de mandar a Moisés para libertar al pueblo de Israel. Luego, después de que menciona esas dos palabras, Dios menciona que Él mismo descenderá para libertarlos. Así es que en esta tarde vamos a estar hablando acerca de la importancia que tiene que en medio de la lucha,
que en medio de las circunstancias difíciles que vivimos, podamos entender que Dios, primero que nada, está viendo a su pueblo, nos está observando, nos está viendo con cuidado y ninguna cosa pasa desapercibida delante de sus ojos. No hay nada que se le escape al Señor de delante de su mirada. Y lo segundo es que Él escucha el clamor de su pueblo, Él escucha el clamor de su iglesia. El día de ayer, el día viernes, tuvimos la oportunidad de participar con varios pastores y varios ministerios dentro de un clamor. Pero nosotros venimos hablando de este clamor ya desde que iniciamos nuestro mes de estudios, y hemos estado diciendo que es importante clamar a Dios para que Dios nos dé de su revelación. Pero algo interesante que encontramos en este tiempo cuando Dios le habla a Moisés es que cuando Dios dispone, cuando Dios escucha el clamor del pueblo, Él mismo se dispone a descender en medio de su pueblo para Él mismo ejercer la liberación de su pueblo. Esto es algo bien interesante y esto es algo maravilloso y es algo magnífico. El hecho de entender que aunque nosotros somos su pueblo y de alguna manera la Escritura nos enseña que debemos nosotros vestirnos con la armadura del Señor, y dice ahí que debemos estar listos para resistir. Dice el 13, tomad toda la armadura de Dios para que podáis, número 1, resistir. Debemos resistir, escuche la palabra, en el día malo. Esto significa, resistir significa mantenerse firme, quedarse parado en el lugar estable, fundamentado. No dejarse llevar ni por el temor, ni por los sentimientos, sino más bien permanecer firmes en el Señor, sobre todo en el día malo. Esto es lo que hace que nos pongamos la armadura, del Señor, mantenernos firmes y mantenernos fuertes. También dice en el versículo 16, pero sobre todo, toma el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos del fuego del maligno. Esto representa que estamos bajo un continuo ataque, es decir, estamos en una guerra continua en la que, como ya he mencionado y mencioné en las predicaciones pasadas, primero que nada, cuando se nos hace una emboscada, cuando la iglesia es emboscada, cuando la iglesia necesita enfrentar, hay ocasiones, mis hermanos, que realmente nuestras fuerzas y nuestro conocimiento y nuestro entendimiento no va más allá. Y en algunas ocasiones empezamos a ser presa, empezamos a ser tomados como rehenes. Y cuando digo rehenes, no me refiero a una situación física, sino a veces una situación espiritual, en una situación, en pocas palabras, se nos ha robado la libertad. Cuando se nos roba la libertad y se nos quita la libertad, entonces de alguna manera estamos detenidos y estamos presos. Estamos no esclavizados, porque esa no es la palabra correcta, pero en el caso de Israel sí estaban en esa condición. Mire por qué Dios los llevó a Egipto, a su pueblo de Israel. Él los llevó porque no tenían alimento. Lo que de primera instancia era una bendición para ellos, poco a poco, por el corazón de los faraones, se fue convirtiendo en un problema para ellos. De tal manera, y aquí es la palabra, mire cómo los fueron envolviendo con el trabajo. Y sabe que algunas personas, hermanos, sí estamos lidiando y estamos batallando en el área espiritual, pero muchos cristianos ya realmente han sido atrapados por el Egipto que nos rodea. Han sido esclavizados por el trabajo, otros han sido esclavizados por los placeres, otros han sido esclavizados por los deleites, han sido esclavizados
por las mentiras que el diablo les ha ofrecido. Pero los que seguimos firmes y creyendo y conociendo que somos el pueblo de Dios, que no nos interesa, que no nos agrada el lugar a donde se nos ha traído, no nos sentimos a gusto, somos, hermanos, los que levantamos nuestro clamor a Dios, los que le pedimos al Señor que intervenga de manera sobrenatural, manteniéndonos firmes, resistiendo, hermanos, vestidos con la armadura de Dios, pero también con el escudo de la fe, de la confianza, para que los dardos encendidos del enemigo que vienen contra nosotros no dañe nuestro corazón y no dañe nuestra alma. De alguna manera, dice la Escritura que de alguna forma muchas veces el pueblo de Israel fue llevado en esclavitud. En esta escena que estamos hablando de Egipto es una de ellas, pero existen muchas escenas donde el pueblo de Israel, hermanos, era llevado esclavizado, era llevado a otro lugar, y de alguna manera les quitaban esa libertad que tenían para adorar a su Dios, para bendecir a Dios. Y eso, mis hermanos, Dios también lo permitía, porque en muchas ocasiones el pueblo de Dios separaba su pensamiento de Dios, dejándose llevar por la vida diaria, dejándose llevar por lo cotidiano y separándose básicamente de su Señor, de su Salvador. Y Dios permitía que el pueblo fuera llevado. En muchas ocasiones lo hemos visto. Pero cuando ellos reconocían que habían sido esclavizados y reconocían su necesidad de la presencia de Dios y la necesidad de su Dios, de adorar y bendecir a su Dios, en ese momento, hermanos, ellos empezaban a clamar a Dios, empezaban a buscar el rostro del Señor y se arrodillaban y se arrepentían y buscaban el favor del Señor. Y muchas ocasiones Dios, hermanos, los libró de esa situación. Y es por eso que en este momento, cuando Dios le habla a Moisés, Dios le dice: he visto su sufrimiento, pero también he oído su clamor, y estoy presto para descender en medio de ellos y libertarlos. Eso, hermanos, debe ser nuestra oración en este tiempo. Señor, ven y desciende en medio de los tiempos que vivimos, que tu presencia descienda con poder a este lugar, a nuestra vida, a tu iglesia, a tu pueblo, y que tu presencia se haga presente por todos lados, y que tu gloria, como dice la Escritura, que tu santa unción rompa el yugo. ¿Cuándo es que el pueblo de Dios se daba cuenta que estaba en problemas? Vuelvo a mencionar, Dios llevó al pueblo de Israel a Egipto porque había una gran hambruna en aquel lugar, y era necesario de parte de Dios preparar el lugar a través de José, para que José pudiera recibir a sus hermanos y pudiera recibir a su padre y pudieran pasar la hambruna que en ese momento se estaba viviendo. Pero tenemos que ser bien astutos. ¿Cuándo es el momento? ¿Cuándo están pasando las cosas? ¿Y cuándo es el momento de clamar? Porque no me va a dejar usted mentir que a veces es difícil poder evaluar los tiempos en los cuales ya se nos está llevando por otro lado, y de alguna forma es el momento justo de pedir y de clamar al Señor por su intervención. Cuando las cosas, hermanos, empiezan a cambiar de color, cuando empieza a haber hostilidad y empieza a haber hostigamiento y empieza a haber limitaciones hacia el pueblo de Dios, entonces es el momento en el que el pueblo de Dios está siendo sometido y está tratando de ser esclavizado, y es ahí cuando a través de nuestra fe debemos levantar nuestro escudo y detener todos los dardos de fuego del enemigo y del maligno que vienen contra nosotros. El pueblo de Israel se empezó a dar cuenta que ya habían pasado de un estado de bendición a un estado de maldición cuando empezaron a ser forzados a trabajar, cuando empezaron a ser orillados y empezaron a ser quitados de en medio del otro pueblo, es decir, empezaron a ser menospreciados en medio del pueblo.
cuando el pueblo de Dios observa que la maldición está empezando a generarse a su alrededor, cuando la iglesia mira que está empezando a ser rezagado, que está empezando a ser injuriado, que está empezando a ser hostigado, limitado y burlado, y empieza a ser forzado para ejercer cosas o ejercer maneras que nunca estuvieron dentro de las ordenanzas de Dios, es el momento justo de que nosotros tenemos que abrir nuestros ojos y entender que nuestra libertad está empezando a ser atentada. Y es ahí, en ese momento, que nosotros debemos empezar a clamar, porque Dios está viendo todo lo que está pasando, pero es nuestra obligación clamar al Señor con todo nuestro corazón para que Él descienda en medio del pueblo y que Él actúe de manera sobrenatural y nos defienda, porque el único que puede traer libertad, el único que puede traer la liberación, mis hermanos, es Dios, porque no es con nuestras fuerzas, no es con nuestro intelecto, no es a nuestra manera, es con las fuerzas del Señor, porque el Señor es quien pelea nuestras batallas, es el Señor el que desciende en medio del pueblo y entonces Él pelea nuestras batallas. Mire lo que pasó con el pueblo de Israel cuando Dios, habiendo dado la orden de ser liberado, el pueblo de Egipto se negó y cerró su corazón. Entonces ya el pueblo de Israel estaba totalmente sumergido en las tinieblas, estaba totalmente sumergido en la oscuridad, no en las tinieblas malamente, sino más bien rezagado. Me refiero a que estaba rezagado. Y entonces, hermanos, es ahí que Dios empezó a obrar de manera sobrenatural, trayendo las plagas que nosotros conocemos al pueblo de Egipto. Comenzó primero con la plaga de la sangre. Empezó todo lo que eran las aguas, empezó a llenarlas de sangre. Luego vinieron las plagas de la plaga de las ranas, después la plaga de los piojos, la plaga de las moscas, la plaga del ganado, la plaga de las úlceras, la plaga del granizo, la plaga de las langostas, la plaga de las tinieblas y por último la plaga de la muerte. Cuando el pueblo de Dios, hermanos, ora al Señor, el Señor desciende y más le valiera al enemigo, y cuando digo al enemigo me refiero a Satanás y todo lo que él usa para doblegar y para someter al pueblo de Dios. Cuando Satanás, hermanos, a través de todos sus medios y a través de todas las influencias que él tiene en todos los niveles, aún gubernamentales, cuando empiezan a hostigar y empiezan a oprimir, Dios, hermanos, empieza a desatar su mano poderosa. Y yo le voy a decir una cosa. En este tiempo, cuando pareciera ser que el pueblo de Dios está arrinconado y cuando pareciera ser que el pueblo de Dios es débil, somos fuertes porque el Señor está con nosotros y el Señor está en medio de nosotros. Y cuando veamos y cuando observemos y abramos nuestros ojos para que podamos entender todo lo que Dios está haciendo, hermanos, realmente nuestro corazón se maravillará y adorará al Señor desde lo profundo de nuestro ser. Porque Dios, aunque usted no lo crea, Dios está obrando en este tiempo. Mire todas las plagas que se han venido. Mire todo lo que se ha venido a causa de la maldad y a causa de la maldición que se ha venido. Cuando vemos que la maldición y que Satanás, hermanos, está tomando fuerza y está tratando de oprimir, cuando vemos la maldición por todas partes. ¿Qué es la maldición? La maldición consiste en muchas cosas.
Por ejemplo, como dice aquí la palabra de Dios, que Dios iba a llevar al pueblo de Israel, lo iba a sacar de ahí para llevarlo a un lugar donde fluía leche y miel. Es decir, te voy a sacar de la maldición y te voy a llevar a la bendición. La bendición de Dios, hermano, se ve claramente, porque cuando la bendición de Dios está sobre su pueblo, está sobre sus hijos, todo alrededor empieza a ser bendecido. ¿Cuántos pueblos? Porque muchos conocen el de Guatemala, pero hay muchos pueblos, hermanos, que cuando se han convertido al Señor Jesucristo, han salido de la maldición en la que estaban y han entrado en una bendición donde la tierra empieza a producir, donde el trabajo empieza a aumentar, donde la gente empieza a glorificar a Dios, donde todos, bueno, no todos, pero en su mayoría se llevan bien, hay unidad, hay amor, hay estabilidad. Todo lo contrario cuando las tinieblas están cubriendo. ¿Qué pasa cuando la maldición está tomando fuerza? Se acaban las fuentes de empleo, se acaba la economía, hay temor, hay terror, hay tinieblas sobre la tierra. Y entonces, cuando vemos que la maldición está tomando su lugar, está tomando fuerza, es ahí cuando nosotros, hermanos, debemos clamar, porque debemos pedirle al Señor que venga su bendición. Mire la oración que hacía el Señor Jesucristo y le enseñaba a sus discípulos: cuando oren, digan así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra, Señor, como se hace en el cielo. Cuando la voluntad de Dios, hermanos, se hace en la tierra, entonces las cosas cambian, porque en el cielo no existe nada más que no sea la gloria, la presencia y la bendición del Señor. Yo sé que esto es difícil de entender, pero el pueblo de Israel tenía que salir de ese lugar. Tenía que salir de la maldición para ir al lugar donde fluía leche y miel, y el único que podía sacarlos era el Señor. Ahora nosotros tenemos que entender una cosa bien importante, que cuando Dios hacía descender su ira y hacía descender las plagas, el pueblo de Israel estaba resguardado bajo la sangre del Cordero, siempre y cuando sus hijos, su pueblo, creyera en esta verdad y creyera en este mandato de parte del Señor. Cuando les dijo: pongan la sangre en los dinteles para que nada les pase. Mire, hermano, dice un salmo: voz de júbilo y de salvación hay en la casa, hay en la tienda de los justos. La mano del Señor hace proezas. El brazo del Señor tiene poder para vencer. Y esa fe que tenía el pueblo de Israel es la misma fe que nosotros tenemos que tener. Nosotros debemos creer que nuestro Dios, mire, ahorita estamos resguardados, pero voz de júbilo y de salvación hay en la casa de los justos. El pueblo de Israel, el pueblo de Egipto, sufría las calamidades. Y mire usted alrededor del mundo, ¿qué está pasando con los países que están tratando de tomar poder y de sumergir al cristianismo? Porque de alguna forma, aunque usted no lo cree, esto es parte del plan, esto es parte del proyecto. Mire cómo les está yendo a los países. Les están llegando plagas por todas partes. Hay sangre en los mares. Y cuando digo sangre, no me refiero a que se pusieron rojos. Lo que trato de decir es que hay una mortandad terrible a través de todos los terremotos y a través de todos los tsunamis, a través de toda la lluvia que les ha caído alrededor del mundo. La mano del Señor, mis hermanos, cuando se extiende para liberación, no hay que la pueda detener. Pero le digo una cosa maravillosa: usted y yo estamos resguardados, no solamente espiritualmente por la presencia del Señor, sino que estamos resguardados en nuestros hogares, pero voz de júbilo y de salvación hay en la casa de los justos. Porque nosotros, hermanos, esperamos las proezas del Señor, no solamente sus promesas, sino sus proezas. ¡Wow! ¡Qué maravilloso es descansar en que nuestro Señor, hermanos, está trabajando en nuestra liberación!
que el Señor está trabajando y está obrando para que el pueblo de Dios se mantenga protegido, pero sobre todo está preparando nuestra bendición. Porque no importa, hermanos, como decía el apóstol Pablo en Filipenses, no importa si vivimos o morimos. Mire, si vivimos, vamos a ver aquí la bendición del Señor. Pero si morimos, vamos a ver su bendición allá en su presencia. Sea que vivamos o sea que muramos, nosotros, hermanos, vamos a ver esa tierra donde fluye leche y miel. Y por eso dice, ahí en el libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 19, dice de la siguiente forma: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo os resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Pablo le está escribiendo a los filipenses y les está diciendo en los primeros versículos que en ese preciso instante él está encarcelado. Él no tiene su libertad, pero él habla y dice: pero sé que por la oración de ustedes, por la oración de los justos, por la oración de aquellos que claman, Dios inclinará su oído y me libertará. Y por esa suministración del Espíritu Santo seré libre. Por esa oración de fe seré libre y Dios me liberará. Dios me libertará. Ahora yo no sé, dice Pablo, yo no sé si me libertará en vida o me libertará en muerte. Pero lo que sé es que sea de una forma o sea de otra, yo no seré avergonzado. No seremos avergonzados, hermanos. El Señor no permitirá que su pueblo sea avergonzado. Podremos sufrir en esta tierra, aún en este mundo, podremos pasar calamidades y aún podremos pasar situaciones y aún pasar por la misma muerte, pero no seremos avergonzados, porque nosotros somos del Señor Jesucristo, somos suyos. Él nos compró con su sangre poderosa. Él nos compró con su sangre preciosa. Hoy le pertenecemos a Él. No somos de nosotros, somos de Él. Así es que Él no dejará lo suyo en este lugar. Lo que sí le digo es que nuestra liberación está próxima. El pueblo de Dios será liberado. Y no tarda mucho en que será liberado, mis hermanos. No sé si será en esta vida o será en la venidera. No lo sé. Pero nuestra liberación viene. Y esa fe, ese escudo que detiene los dardos encendidos del enemigo, es la que nos mantiene con la perspectiva de que sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Y jamás, escúcheme con atención, jamás seremos avergonzados. Dios le bendiga, mi amado hermano. Dios me le bendiga grandemente. No tenga temor de malas noticias. No tenga temor de lo que pase. Ore al Señor, siempre confiando en que Él es Dios supremo. Gócese en el Señor y que se siga escuchando ese hermoso salmo. Voz de júbilo y de salvación hay en la casa, hay en la tienda de los justos. Un abrazo para ustedes, mis hermanos. Nos vemos, si Dios nos presta vida, el próximo domingo. Muchas bendiciones. Como pueden ver, el trabajo continúa. Gracias a todos por acompañarnos nuevamente a Evolución TV por YouTube. No olviden dejarnos un like, un comentario y compartirnos con todos sus amigos. También, si buscan más contenido, pueden entrar a la página de www.manaministerios.com y también acompañarnos durante la semana por la transmisión en vivo de Radio Evolución por Facebook. Se los aseguro que les va a encantar. Gracias por acompañarnos, Dios los bendiga y nos vemos el próximo domingo a la misma hora por el mismo canal.